Muy probablemente, si Moses Harman hubiera consultado a un asesor de marketing, éste lo hubiera disuadido de titular Lucifer a su pequeño periódico familiar, sobre todo teniendo en cuenta que su línea editorial iba a desafiar numerosas convenciones de su época, particularmente en el campo de los derechos de la mujer. En efecto, para aquellos formados en la tradición judeo-cristiana, el solo nombre de Lucifer enciende las alarmas. Sin embargo, en la antigua Roma, Lucifer era, como lo evidencia su etimología, el portador de la luz, y se lo asociaba con el planeta Venus. Tal vez la órbita aparentemente errática de dicho planeta haya sido el motivo por el cual el profeta Isaías lo asoció con el ángel caído que hoy conocemos como Satanás. Como sea, con la publicación de este periódico, Moses Harman se sumó a la lista de hombres pioneros del feminismo liberal, entre los cuales se cuentan William Lloyd Garrison, Frederick Douglass, Ezra Heywood o John Stuart Mill. Moses Harman se centró sobre todo en el campo privado de la relación entre hombres y mujeres, y al igual que Ezra Heywood, por ejemplo, cuestionó la institución del matrimonio como regulación compulsiva de un vínculo privado, regulación que hacía que, una vez constituido, los hombres quedaran legalmente habilitados, si así lo deseaban, a convertir a sus mujeres en esclavas, privadas de derechos de propiedad sobre sus bienes, carentes de voz y voto en la custodia de sus hijos e incluso judicialmente inermes ante ataques físicos. Frente a esto, Harman demandaba que tales vínculos fueran concebidos como contratos libres y entre iguales. Igualmente irritantes resultaban para algunos sus propuestas de difusión de educación sexual y puntualmente de mecanismos de control de la natalidad, tópicos considerados lujuriosos y provocativos. En definitiva, Harman ofuscaba a todo un conjunto de personas que, si bien suelen declamar que valoran la libre expresión, en realidad solo lo hacen cuando lo que se expresa coincide con lo que ellos mismos piensan. Y con esto nos referimos particularmente a Anthony Comstock, que en 1873 había fundado en New York una sociedad orientada a la supresión del vicio, logrando además que la legislatura otorgara a sus agentes facultades de allanamiento, secuestro y arresto, además del 50% del valor de las multas que se aplicaran. Las hogueras de vanidades del dominico Savonarola en la Florencia del 1500 quedaron opacadas por la destrucción de toneladas de libros y miles de arrestos que se realizaron bajo las leyes de Comstock. Entre ellos, el de la hija y el yerno de Harman, coeditor del periódico, enviados a prisión por convivir como marido y mujer sin haber realizado ninguna ceremonia religiosa o civil. Seguidamente, los miembros de la Cruzada contra el Vicio criminalizaron el uso del correo para la circulación de todo aquello que etiquetaban como obsceno. ¿Qué se consideraría obsceno? Es algo que curiosamente la ley no definía. Pero, por ejemplo, la mera posesión de cartas particulares en las que hubiese referencias de índole sexual se encontraba penalizada. Pese a ello, como dijimos, Moses Harman se negaba a abdicar de sus ideas o a recortar de un modo políticamente correcto las cartas de sus lectores, y con ello se ganó décadas de persecución judicial, numerosos arrestos y hasta condenas a trabajos forzados aún a los 75 años de edad. Las ediciones de Lucifer de ese tiempo incorporaron la fotografía de su propietario, acompañada de su edad y la cantidad de días de prisión que iba contando. Si esos tiempos nos parecen hoy superados y hasta nos generan indignación, cabe recordar que la influencia del autoritarismo de Comstock y sus aliados fue extremadamente duradera. A modo de muestra, recién en 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional una ley del estado de Massachusetts que, bajo el título Crímenes contra la Castidad, prohibía a médicos y farmacias proveer productos anticonceptivos de cualquier naturaleza a personas que no acreditaran estar casadas. Y es que una vez perdida, la libertad suele ser difícil de recuperar. Moses Harman pudo haber cerrado su modesto periódico familiar y concentrarse en la explotación de su granja, que era lo que en definitiva le brindaba su sustento. Pero renunciar a sus ideales no figuraba entre sus opciones. Y fue justamente esa decisión de continuar contra viento y marea, aún al costo de tener que vivir entre expedientes judiciales por defender a las mujeres,
lo que le otorga un lugar único y especial en la historia del feminismo liberal y en la del periodismo también.